mañana, 9 minutos, 7 grados 7 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a arrancar distinto porque, bueno, teníamos previsto hacer esta entrevista que ya tenemos casi en línea con el director, pero un corte de luz nos lo dejó afuera, así que nos hacemos cargo nosotros, como lo vamos a hacer por el resto de la mañana. Primero les voy a hacer escuchar, ver un audio y enseguida nos conectamos con Luciano Mondino. Bueno, estoy en Madrid, España, por meterme al campamento Pro Hamas de la Universidad Complutense aquí en la ciudad universitaria. Vamos a ver con lo que nos encontramos, si podemos hablar con alguien o, bueno, ver un poco qué es la movida que están organizando. La verdad es un poco raro que haya... A ver, estamos aquí, hay un campamento con gente que de verdad no duraría, creo, ni un segundo o 2 segundos en la Franja de Gaza, algo de Free Palestine, luego carpas, son todas carpas de la misma marca, que ahora vamos a ver si me puedo meter un poquito más y a ver qué documentamos. Bueno, ahora sí, ahora estoy dentro ya del campamento aquí en la ciudad universitaria de la Complutense. Me han vuelto a preguntar que no puedo dar ni preguntar ni hacer declaraciones de ningún tipo con nadie del campamento, excepto con el grupo de los portavoces, que es un poco cómo se están manejando ellos. Lo raro, la seguridad. Hay alumnos que dicen ser seguridad y no permiten el paso a ciertas áreas de una universidad nacional pública. Bueno, sigo con la vuelta. Bueno, ya que lo tenemos allí para poder charlar directamente sobre esta experiencia tan particular, le damos la bienvenida a Luciano Mondino, está en España. Lo que estaban escuchando o viendo es en la Universidad Complutense, una de las más antiguas del mundo, una universidad pública allí en España, y él tomó la decisión, con coraje, de meterse en ese campamento para ver qué hay, qué dicen, qué saben o qué no saben. Luciano, ¿cómo estás? Buenos días, Dani Salzman te saluda. Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días. Sí, de expedición al campus universitario de la Complutense. Claro, por lo poquito que le hicimos conocer a la gente del video audio que nos hiciste Ujú. llegar, evidentemente la mayor parte de ellos no tienen ni idea de para qué está, por eso no se permite que cualquiera dé una declaración, porque seguramente quedarían en evidencia su desconocimiento de las Lógico. razones, ¿no? Pero contame un poquitito cómo fue ese momento, esa experiencia. Lógico. Sí, bien lo que señalabas, eso es clave. De hecho, quien está detrás de esto, hay dos grandes organizaciones. El movimiento BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel, que es una organización que ha sido denunciada en muchos países de Europa, incluso aquí en España. Y luego Samidun, que es una facción que está ligada al FPLP, el Frente Popular de Liberación Palestino, que también ha sido ilegalizado en países como Alemania por sus vínculos tanto financieros como operativos con el terrorismo palestino. Son organizaciones que fomentan acciones completamente discriminatorias, completamente radicalizadas, en donde solamente están haciendo un llamado a la acción concreta y a la violencia, en una clarísima persecución contra estudiantes y profesores judíos, estudiantes y profesores sionistas. Hemos dicho muchas veces que hay muchos casos de personas que quizás no han tomado una posición, pero están de acuerdo en la existencia y la defensa del Estado de Israel, como también aquellos estudiantes que se ven obligados por la participación del personal docente, de los profesores de la Universidad Complutense en este tipo de campamento, una iniciativa que comenzó el 6 de mayo con una asamblea que convocaron las organizaciones estudiantiles muy influenciadas por estos dos grupos, por Samidun y el BDS, y que se empezaron a, de alguna forma, contagiar con estos movimientos que empezaron en los Estados Unidos y que ineludiblemente iban a llegar, terminaron llegando aquí a Europa, empezaron en zonas en la Universidad de Valencia y han llegado a Barcelona y a Madrid, efectivamente. Madrid me ha tocado a mí, de alguna forma, cubrirlo. Yo lo llamé un poco la expedición al campamento de la Complutense porque realmente era algo que me parecía importante documentar y denunciar y visibilizar, porque lógicamente este tipo de movimientos tienen un rasgo muy sectario, muy totalitario, en el cual no van a hablar porque quedan en evidencia. El 90% de la gente que está dentro de esas carpas no sabe ubicar
ni a Israel ni a la Franja de Gaza en un mapa, pero se creen con la autoridad suficiente como para impedirle el paso a la universidad a aquellos que son partidarios de la paz en Medio Oriente, que es en definitiva a lo que toda persona racional apunta. Y creo que eso es algo que hay que denunciar, que hay que visibilizar y que hay que dar cuenta que en un espacio público, porque están ocupando la vía pública, y en una universidad muy prestigiosa de Europa en general, pero de España en particular, está ocurriendo acciones que son inconcebibles y que realmente en vez de tener el apoyo y ser promovidas por el cuerpo de rectores, debería ser denunciada, que es lo que no está sucediendo. Yo, en principio, vos mencionabas digamos, la calidad educativa o el prestigio que tienen esas universidades, y lo podemos decir también de muchas de las de Estados Unidos o de otros lugares. Digo, yo Por supuesto. pondría en tela de juicio cuál es el prestigio que tiene una Correcto. universidad. Porque, Sí, 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 sí. ¿qué significa tener Esa, prestigio? Si una mirá, universidad no puede confrontar ideas y se vuelve discriminatoria, totalmente. su prestigio está, por lo menos, en duda. Mirá, yo creo que ahí hay un poco de causa y consecuencia. Creo que cuando hay una radicalización y una ideología tan podrida adentro de este tipo de universidades, claramente la calidad educativa se va a ir va al descenso, es decir, queda muy por debajo. Es lógico que un desmejoramiento de la capacidad educativa, ya no solo de formación académica, sino la posibilidad de aquellas personas que pensamos distintos poder ser parte de esa comunidad universitaria y que haya personas que no puedan ingresar solamente por pensar de tal o de cual manera, creo que es un rasgo que solamente es permitido en aquellas universidades o cuerpos educativos en donde no se permite justamente que haya una voz alterna, porque la voz alterna no solo te va a poner en cuestionamiento, sino que te va a dejar en evidencia que aquí estamos hablando de movimientos que no son espontáneos, no son revolucionarios, sino que son parte de una organización que en este caso es conocida por promover acciones discriminatorias y persecutorias contra los estudiantes judíos. Estudiantes judíos que en España en el año 2024 se sienten verdaderamente amenazados por este tipo de situaciones que se dan y que, insisto, y son muchas veces promovidas por las altas esferas de la universidad. Así que esto coincido, si bien es verdad que son universidades de quizás muchos años, mucha carga histórica, porque estamos hablando de universidades de hace mucho tiempo, pero que en los últimos años se han vuelto de un elemento tan radicalizado y tan ideologizado, traspasando fronteras que ya son completamente autoritarias, completamente violentas, que por supuesto toda la estructura académica está en cuestionamiento, lógico. Luciano, cuando presentabas tu expedición, decías el campamento pro Hamas, y Expedición. no lo dijiste porque sí, no dijiste pro palestino, dijiste pro Hamas. Contame un poquitito si Es pudiste pro hablar jamás, finalmente, claro, si es pudiste pro hablar jamás, finalmente con alguien y qué es lo claro. qué es lo que se dice allí adentro. O sea, si yo soy pro palestino, yo soy judío, soy sionista y soy pro palestino. Si vos me preguntás, tengo mucha angustia por los millones de personas que no quieren al Hamas y que tampoco pueden levantar su voz en Gaza, porque yo viví en un país con un gobierno militar y yo sé lo que es el miedo a Ujú. salir de noche o a comentar con alguien algo que fuera en contra y que yo termine preso o termine muerto o desaparecido. ¿Qué es lo que le va a pasar a cualquier persona de bien en Gaza si decidiera levantarse? Pero digo, ¿qué se habla dentro? Absolutamente nada. Primero, esta gente no puede hacer una crítica hacia Hamas porque no lo consideran ni siquiera una organización terrorista y no conciben que es una organización que también oprime a los más de 2 millones de palestinos que viven dentro de la Franja de Gaza. Así como cuando empiezan las campañas antimilitarización, señalan solamente a los países que destinan recursos a la OTAN, pero no dicen nada del militarismo chino, del militarismo ruso, ni nada de eso. Tampoco en el caso de Hamas lo critican, no les entra en el radar. Hay una total lavada de imagen de lo que significa el movimiento y la organización terrorista Hamas que perpetró la masacre del 7 de octubre. Y esto es un lineamiento que baja incluso desde el cuerpo de rectores. Pocos días después, no recuerdo si 9, 10 de octubre, posterior a la masacre de Hamas, ya cuando Israel estaba empezando a operar con mayor peso dentro de la Franja de Gaza, todos estos grupos empezaron lógicamente a reaccionar. El 7 de octubre estaban todos en silencio.
Ahora, pocos días después, cuando Israel sí empezó a defenderse, ahí empezaron los comunicados, la catarsis, el llanto, y los rectores, el cuerpo de rectores también fue parte de esto. Ellos nunca condenaron las masacres, la violencia, las violaciones, los asesinatos de Hamás. Ellos solamente señalaban o cuestionaban la escalada bélica, haciendo una clara referencia a que el problema de ellos es que Israel se está defendiendo. No les interesa que Israel esté bajo amenaza de desaparición por la organización terrorista Hamás o que haya millones de gazatíes que estén bajo el poder de fuego de una organización terrorista, sino que simplemente les molesta y realmente los altera la existencia de un Estado judío en el Medio Oriente. Y esto creo que es algo muy claro que lo percibís, insisto, ellos no dan declaraciones de ningún tipo, creo que esto no es casual. Lógicamente que alguien con un poco de manejo en el tema le preguntaría, ya que estás aquí tomando una vía pública, pidiendo o haciendo una promoción del terrorismo palestino de Hamas, yo le preguntaría por los cientos y miles de asesinados en la guerra en Siria, le preguntaría por la guerra en Yemen, les preguntaría por la guerra en el Líbano, les preguntaría también por la guerra entre Irak e Irán. Es decir, hay muchas cosas La que los masacre de pondrían en Septiembre evidencia. Negro perpetrada en Jordania. Sí, Eh, hay cientos de por qué casos, razón existen los campamentos de refugiados en esos países? O sea, ¿por qué un palestino hay nunca llega a cientos de ser un casos. ciudadano pleno de los países musulmanes a los que llegan? Hay un montón de preguntas, pero en el fondo, y cuando decís pro Hamas, ser pro Hamas es ser pro desaparición del Estado de Israel, o sea, del río al mar Ellos lo que es, están pidiendo sí. es esto. Ujú. Ellos lo que están pidiendo es la desaparición del Estado de Israel. No hay un feminismo que viene a pedir por las mujeres de Gaza. Hay un feminismo que esconde que el 7 de octubre las mujeres israelíes fueron violadas y fueron asesinadas. Hay también grupos que hablan de anticolonialismo que vienen solamente a criticar el Estado de Israel, pero no dicen absolutamente nada en los verdaderos casos de colonialismo que se dan incluso también dentro del Medio Oriente, en el cual Israel no es parte porque son parte de las internas musulmanas que hay adentro del Medio Oriente y en todo Oriente Próximo. Ellos no critican nada, ellos solamente tienen una sola dirección, que es liberar la Palestina ocupada, es decir, que Israel desaparezca como Estado y que por supuesto la identidad de un Estado judío es lo que verdaderamente los perturba. Y con esto, mira, te doy un dato. La Complutense tiene un repositorio académico, como tiene toda universidad, en el cual se van publicando memorias doctorales, trabajos de investigación, bueno, es muy nutrido. Hay una memoria doctoral que es de Isaías Barreñada. Isaías Barreñada es lo que yo llamo el clásico intelectual que viene a lavar mucha cara y hace el trabajo más fino, más de guante blanco de toda esta producción académica que es completamente antisemita y que forma parte de la Universidad Complutense. Hay una memoria doctoral de Barreñada que habla de la descionización y una de las conclusiones que toma esto estoy hablando del año 2004 y todavía está publicada en el repositorio de la Complutense, una de las conclusiones a la que llega la memoria doctoral es que el problema del Estado de Israel no es solamente, en palabras de él, que impone un estado de apartheid y un plan de genocidio contra los palestinos, sino que todo ese apartheid y ese plan de genocidio está fundamentado porque Israel es un Estado judío. Entonces, el problema es que Israel es un Estado judío. El problema no es el gobierno de Israel, algún político de Israel, alguna operación militar de la Fuerza de Defensa de Israel. El problema es que Israel es un Estado judío. Y esto es parte de la memoria académica de la Universidad Complutense, una de las universidades más grandes de Europa. Es realmente escandaloso. Entonces ves esto y me cuadra, digamos, entiendo que haya descerebrados que están adentro de una carpa que no saben ubicar a Israel en el mapa, pero que repitan desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Aunque sea un llamado al genocidio, aunque implique la desaparición de 10 millones de personas, de las cuales más de 2 millones son también árabes musulmanas, que no quieren vivir ni en Gaza, ni en Judea y Samaria, en los territorios que controla Fatah, no les importa, no les importa, la dirección es muy clara, son pro jamás, son pro jamás. Una curiosidad, la mayor parte de la gente que está allí, por ejemplo, ¿estaría de acuerdo con la independencia de Cataluña o del País Vasco?
Bueno, ahí te podés encontrar cualquier cosa, No, porque eso, digo porque ahí te podés encontrar con el derecho cualquier a la cosa. No lo sé. autodeterminación parece que lo aplican solamente en algunos lugares del mundo. Digo, tiene más Mirá, lógica ser un Estado independiente Cataluña que ser un Estado independiente Palestina. Lo digo por una sí, cuestión de sí, historia, de idioma, de sí. territorialidad, sí, pero sin embargo es aplicable solamente a Israel. Sí, 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 eso como siempre, como siempre. Por eso yo lo califico como un campamento pro Hamas, Ujú. porque quien es realmente pro palestino, quien realmente quiere la existencia de un proyecto de Estado que sea pacífico, desarmamentista, que no sea un Estado promotor del terrorismo, tiene que hacer todo lo opuesto a lo que está haciendo Hamas. Quien está llevando la destrucción de Gaza es Hamas. Y los portavoces de Hamas que están en el exterior, que no durarían ni medio segundo en la franja de Gaza, son los responsables también que los palestinos estén sometidos al desastre que viven en manos de una organización terrorista desde hace casi 2 décadas. Es decir, ellos mismos son responsables de esto también. Es muy gracioso porque con esto de la Eurovisión en este último fin de semana, vos veías grupos de Ah, gays estaban como apoyando, locos. claro, grupos de gays LGBT apoyando a Hamas, que es como, Sí, no es sé, es ridículo. ridículo. No, y después estaba, por ejemplo, Greta Thunberg apoyando gente que tira globos incendiarios para quemar campos y bosques, y ella Sí, se sí. supone que es ambientalista. Digo, es una mezcla, es como una especie de bolsa de basura donde es muy Donde va difícil todo. separar, claro. De hecho, de hecho había mucho, bueno, por supuesto una de las, no, no había nada guionado. Yo, de hecho, soy una persona que a veces debería guionar más porque me suelo ir por las ramas cuando hablo y yo no guiono nada, soy súper espontáneo, saco el teléfono y grabo. Y una de las cosas que dije, que por supuesto me mataron, pero que lo sostengo, es que es verdad, estaba limpio porque no había basura tirada en la calle ni en la vía pública, pero la basura estaba dentro. Ellos son basura, son unos miserables. Son unos miserables que están tomando una universidad pública y un espacio público que es de todos aquellos que quieran ser parte de una vida universitaria, y están tomando como bandera, están tomando posición dentro de una universidad que le corresponde a todos los estudiantes y se están haciendo partícipes, se están autoproclamando la voz oficial de una universidad. Es realmente vergonzoso, es muy miserable lo que están Bueno, haciendo. también hay una Es ausencia muy del Estado, miserable. hay una ausencia del Estado porque, Total ausencia. eh, claro, porque Total ausencia. pongamos que ellos quisieran hacer lo que quisieran en una universidad pública, en la vía pública, el Estado debería intervenir. ¿Qué se le puede pedir a Pedro Sánchez? No se le puede pedir nada si Pedro Sánchez es uno de los que estuvo haciendo hasta hace pocas semanas atrás un tour por distintos países de Europa a ver si alguien lo apoyaba con una proclama a favor del Estado palestino. Cuando Europa le están comiendo los tobillos, la inmigración ilegal que proviene de países musulmanes de África, o también tiene problemas con la frontera y las zonas ligadas al conflicto de Ucrania. Es decir, Europa tiene otra agenda política y estratégica mucho más próxima. Tiene hipótesis de conflicto mucho más próximos. ¿A quién le puede importar un posicionamiento, una proclama por un Estado palestino que ni los propios palestinos quieren? Porque esto también es otro elemento. Bueno, yo soy de los que Y es cree que algo que no se si mañana dice. pudiera yo decretarles un Estado palestino, lo haría. Y 10 minutos después lo llevaría a todas las cortes internacionales como Estado, a todos sus líderes como criminales de guerra y por supuesto al Claro, primer tiro que salga de un Estado hacia otro Estado, la que le cabe a un... Porque hay también una hipocresía en no ser un Estado. Somos un grupo terrorista, el resto de la gente es inocente. No, en un Estado no hay inocentes. ¿Hace y cuánto que no hay además, elecciones? ¿Hace cuánto que nadie elige claro, nada allí? pero a ver, no hay elecciones en lo que es los territorios de Judea y Samaria, de lo que se conoce o se mal conoce como Cisjordania. No hay elecciones porque la autoridad palestina las tiene bloqueadas hace más de 15 años por temor a que gane Hamás y le ocurra lo mismo que le ocurrió en la Franja de Gaza. Los Ujú. primeros que quieren terminar con Hamás son los propios palestinos, por lo menos la parte contraria, por lo menos Fatah. ¿Fatah es mejor? No, probablemente sea igual o algo distinto, pero más o menos por la misma línea. Pero nadie puede creer con seriedad que son los mismos o los propios palestinos los que están
buscando su propio Estado. Son ellos mismos quienes lo han boicoteado y lo siguen boicoteando. Y porque se Entonces, terminaría la el ayuda, apoyo que hay, se terminaría esa se termina la situación. ayuda Claro. humanitaria, hay que asumir responsabilidades que hoy no asumen, se termina toda una confrontación entre liderazgos que se tendrán que unificar en algún momento y no pueden, porque Fatah está enfrentado con Hamas. Los palestinos tienen una ideología, lamentablemente, que es muy parecida a la del 7 de octubre, y esto es un rasgo penoso y mayoritario, pero es real, y es algo que el que no lo asuma miente, miente, porque realmente nadie puede, por lo menos, entender que, a ver, hay una mayoría ruidosa o quizás una minoría cada vez más mayoritaria que hace mucho ruido, pero en la Franja de Gaza que hay una ideologización absoluta y radical proveniente desde Hamas, desde Qatar y desde Irán, creo que es un hecho innegable. Bueno, Creo que es un y hecho con innegable. dineros del mundo occidental, que nunca Y ha con ido a leer dinerones, claro. un libro ¿Mm? de escuela primaria o de jardín de infantes o de secundaria, y ese dinero va justamente a la mala educación y a la idea de que ser La un educación yahid, para la guerra. claro, ser un Es la yahid es lo educación mejor que para le la guerra. podría pasar a un joven en lugar de ir a ¿Mm? estudiar y de forjar un destino. Pero bueno, cosas que suceden. Luciano, queríamos contarle a la gente que hiciste esto. Vamos a poner el video también para que la gente pueda verlo completo y por supuesto esta nota. Muy bien. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Dani, gracias. Gracias. Luciano Mondino es analista internacional, es experto en seguridad, está allí en España y se tomó la tarea, la valiente tarea de meterse en este campamento pro Hamas de la Universidad Complutense de Madrid.